aquí tenemos precisamente a la neuropsicóloga Xochitl Delgado y hoy vamos a hablar del Alzheimer. Ella es hija de nuestra especialista en los años dorados, nuestra querida Xochitl, para que sepas. Es la hija... es una de las consentidas de aquí, de nuestros panelistas. Bienvenida, Xochitl, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a hablar hoy del Alzheimer, precisamente en nuestro segmento Los Años Dorados. Alzheimer, algo a la que mucha gente que va entrando a la tercera edad le teme un poco. Vamos a describir un poco qué es el Alzheimer. Bueno, el Alzheimer entra en una demencia, es un tipo de demencia. Existen muchos tipos de demencias, como la demencia frontotemporal, demencias por accidentes cerebrovasculares, demencia por los cuerpos de Lewy, y entra también la enfermedad de Alzheimer como un tipo de demencia, una enfermedad degenerativa. Ok, ¿quiénes son candidatos o hay alguna característica en común dentro de estos tipos de demencias que se pueden denominar Alzheimer? Bueno, o sea, lo primero que se pregunta cuando se hace la entrevista, que el paciente llega por quejas de memoria, es si alguno de sus papás, de sus abuelos, sus parientes han tenido Alzheimer. O sea, si hay un componente genético. ¿Existe entonces un componente Sí, genético? un componente genético. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo humano cuando se empieza a generar Alzheimer? Bueno, hay diferentes cosas que pasan. A nivel cerebral hay una acumulación de betamiloides que es como, por decirlo así simple, es la basura que produce el cerebro. Ok. Entonces hay una acumulación de este componente que no deja que, o sea, se acumula y la persona entonces tiene ya problemas de memoria, problemas de lenguaje. ¿Eso obstruye el cerebro de manera neuronal? ¿Cómo funciona? ¿Es algo químico que se está dando? ¿Qué está pasando? Eso, o sea, aquí también radica la importancia del sueño. Okay. El sueño, si nosotros tenemos que dormir idealmente 8 horas y entonces en el sueño se va botando los betamiloides. O sea, el mismo cerebro se limpia. El mismo cerebro, y lo que pasa, por eso también la forma, el estilo de vida de la persona, si la persona no duerme, si nada más duerme 5, 4 horas, si se despierta en la mitad de la noche, si también la alimentación, que no tenga una vida sedentaria, y también la importancia de tener una reserva cognitiva, es decir, la importancia de los estudios y de siempre estar activo mentalmente. Claro. Yo, por ejemplo, mi abuelita sufrió Alzheimer por 7 años y era una persona que yo siempre en mi corazón sentí que mi abuela, que era una mujer súper activa y con la mente súper todo, iba y venía, hacía mandados. Cuando ella dejó de hacer mandados y se quedó en su casa, ahí yo sentí que se empezó a enfermar. Sí. Y siempre alego un poco, ¿no? El tema ese de que el Alzheimer puede ser producido por esta inactividad. Te quería preguntar otra cosa. Por ejemplo, cuando uno está, en algún lado leí, no me acuerdo dónde fue, que cuando uno, dice que por ejemplo llega a la casa, dice que, ¿qué era lo que iba a buscar? Entonces, que esas pueden ser señales de que en algún futuro puede sufrir el Alzheimer. O sea, bueno, todo el mundo tiene olvido. Si no nos presentamos ahorita, si no todos tendríamos Alzheimer. Pero, por ejemplo, el Alzheimer, el tipo de Alzheimer común, porque hay diferentes genes del Alzheimer. El que se da más que nada en Panamá y en lo usual es cuando ya a los 60, 70 años empiezan unas quejas de memoria, se me olvidó qué era lo que iba a buscar, se me olvidan los nombres, se me olvida qué es, o sea, la refrigeradora, no sé cómo se llama, veo la refrigeradora y digo, o sea, no sé qué es una refrigeradora. Oh, ok. Y otra cosa que te iba a preguntar, por ejemplo, y más joven, porque igual que Erika, pienso que la gente se empieza a preocupar cuando no tiene la misma capacidad de memoria que solían tener. Es normal que haya un deterioro en la capacidad cognitiva a medida que avanzamos, y es normal que tengamos quejas de memoria. Ahí entra lo que yo hago, que es la evaluación neuropsicológica, para ver si esas quejas de memoria, si esa pérdida de memoria está dentro de lo normal, si es normal que a los 26, a los 30, a los 40, a los 50 años tengas estas pérdidas de memoria, o si ya es algo patológico que entra para que sea un trastorno. Para yo tengo una amiga que siempre me dice, y que yo no me acuerdo ni lo que hice ayer. A mí me pasa mucho eso. Eso puede ser como un síntoma. También hay que ver la persona si desde siempre nunca se acordó de los nombres, si nunca desde chiquito nunca se acordó de los nombres, o si el cambio empezó a una cierta edad. Por lo menos conmigo te digo que el cambio empezó a cierta edad, que a mí se me olvida. A veces tú me preguntas qué hiciste ayer
y me quedo así en blanco, dije, ¿qué yo hice ayer? O sea, es una cosa Ok, terrible. ahora yo te quiero ¿Cómo se preguntar- ¿Cuál sería tu recomendación para que, por ejemplo, yo, que olvido, como ha mencionado Erika anteriormente, cosas recientes, de repente pueda empezar a ejercitar el cerebro, aparte de leer, qué sé yo, de los estudios? También hay que ver si por ejemplo, a una edad más joven, si la olvido es por parte de la atención, porque puede ser un problema atencional. Si la atención es el proceso básico del cerebro, si no prestamos atención no podemos ni memorizar, ni aprender nuevos lenguajes, ni... Y yo pienso que esto hace que estemos muy distraídos. Esto hace muy... Porque tú a veces dices que ahí, no sé ni cómo llegué aquí, a veces, ¿sabes? Es horrible. Te quería preguntar, por ejemplo, decías que si una persona nunca se acordó de los nombres, yo tenía una memoria de elefante. Yo todo me acordaba y ahora yo siempre digo, Erika, ay, amiga, me quedan como 3 neuronas. Porque es que se me olvidan las cosas ahora con más facilidad. Es horrible. También es que la tecnología nos ha hecho... Perezosos. Sí. Dependientes también, Sí. ¿no? Entonces me preocupa muchísimo porque nosotros somos una generación que no creció con tecnología. Hay una generación que viene con esto Sí, y su capacidad. Y yo una vez tuve la oportunidad de ir a un seminario, a un taller, en donde había muchos neuropediatras y neurólogos, estaban diciendo que gracias a esto, a los niños, si se los da desde muy pequeños, no desarrollan algo en el cerebro, no sé qué parte porque no me acuerdo, pero yo capté fue el mensaje, una parte del cerebro que nosotros, esta generación, sí lo desarrollamos. Es por eso que cuando tú le dices a un pelado, dices, búscame el libro rojo que está en la librería, no lo encuentran porque están acostumbrados a la inmediatez. Entonces me preocupa muchísimo porque eso puede ser como un preámbulo a una generación llena de Alzheimer en el futuro. Déjame darte un ejemplo, Erika, y me encanta que has tocado eso. ¿Tú recuerdas hace años, en los 90, cuando los números de teléfono? Tú te sabías el número de teléfono, el de mi abuelita es tal, el de mi mamá es tal, el de mi tía es tal. Ahora yo no me sé ni el mío. Entonces, vemos como nosotros Esto mismos no- vamos en esto decadencia. no puede ser una característica añadida a posibles candidatos para Alzheimer. Bueno, lo que pasa es que también estas generaciones que nacieron apenas están creciendo con... Y no sabemos a ciencia cierta, claro. Bueno, es Pero sí cierto. se muestra que, por ejemplo, a los niños, llegan niños a la clínica que piensan que tienen autismo, que piensan retraso y lo que no. Lo que pasa es que se la pasan con el celular o con la televisión y no desarrollan lenguaje, no desarrollan habilidades sociales y en verdad no es que tienen ningún trastorno neurológico, es que simplemente le tienen que quitar el celular y la televisión Para y que hacer necesite una dieta comunicarse. tecnológica, es lo que nosotros le decimos, le quitamos... ¿Qué es lo Dieta qué- tecnológica, ¿Qué es lo me ha primero gustado. que se recomienda cuando te detectan Alzheimer? O cuando un familiar le dice, bueno, usted tiene Alzheimer ya diagnosticado. También depende de la etapa, o sea, usualmente se trabajan de 3 etapas. La primera es una etapa inicial que dura unos 3 años. Ahí la persona todavía se confunde que puede ser un deterioro cognitivo que va con la edad, que hay quejas de memoria, se le olvida, la familia tiende a estar como molesta porque ahí es que él ya está viejo, ahí es que ya se le olvida todo. Luego, cuando ya se le diagnostica, porque se hace un poco más insidioso, Notorio, más claro. notorio, dura la etapa intermedia, que puede durar de 3 a 6 años. O sea, que es largo. La enfermedad de Alzheimer es larga. O sea, Larga. es larga, una enfermedad Y la degenerativa. gente se muere de Alzheimer. Se muere, o sea, la etapa final, donde ya la persona no habla, No habla. la persona no reconoce, los músculos ¿Por se qué le... no habla? Porque pierde, o sea, es una degenerativa, es una enfermedad El cerebro, degenerativa. claro. Entonces pierde las partes del cerebro que están encargadas del lenguaje se deterioran al Es punto que el que cerebro el lóbulo poco a poco, frontal. como quien dice, se va desconectando de todo, elemento por elemento. Qué peligroso. Me gustaría preguntarte algo. Alguna vez vi una película, no recuerdo el nombre, creo que fue con Susan Sarandon, tampoco recuerdo claramente el nombre de la actriz, pero ella le daba Alzheimer a muy temprana edad, como a los 50 años. ¿Esto es realidad o ficción? ¿Puede darse? No, es que depende del gen. Por ejemplo, en Colombia hay un gen único de Alzheimer que no hay en ninguna otra parte del mundo, que empieza la enfermedad de Alzheimer a los 30 y pico de años, ¿Tú has visto? 40 y pico de años. Y en estos casos normalmente cuando ya la persona está sufriendo de esta condición, de esta enfermedad, ¿qué se recomienda hacer? O sea, ¿cómo manejarlos para que la enfermedad, he escuchado que te deteriora muy rápido, cómo hacer para prolongar lo más posible y tratar de llevar una vida en familia lo más sana posible, ¿no? Como es difícil. Sí, o sea, al principio cuando las quejas son, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama la refrigeradora, se le puede poner una foto que diga refrigeradora.
cómo se utiliza el microondas y todos los pasos para utilizar el microondas, para que lo más difícil para ellos cuando no ha perdido el juicio de la realidad, cuando todavía están conscientes de su enfermedad, es la pérdida de autonomía. El paso de ser el papá de la familia, el abuelo, que él ser atendido, y porque se vuelven como unos niños, ellos se vuelven, es como volver a ser bebé. Yo creo que la parte más difícil, en base a lo que he visto, pues de personas que conozco con esta enfermedad, es cuando empiezan a olvidar sus seres queridos y de repente hay mañanas en las que despiertan y están en shock, ya sea con su esposo, con sus hijos, y las personas se alarman, empiezan a gritar, no saben dónde están. Más que para ellos, porque ellos ya pierden el juicio de la realidad, es para la familia, de que mi papá no me reconozca o de que mi esposo no me reconozca. Pero también le pasa que confunden a las personas. Las personas. Sí, hay una parte, yo por la experiencia que nosotros vivimos con mi familia, pues hay una parte que es hasta inclusive un poco cómica. Porque la persona todavía está consciente, pero tu abuela te pregunta las cosas miles de veces. Entonces mi abuelita, por ejemplo, me dice, ¿qué pongo mi cartera? Y dije, abuela, está ahí al lado. Y a los 5 segundos, ¿qué pongo en mi cartera? Y dije, está ahí al lado, abuela. Entonces eso, o sea, nosotros en verdad fue una enfermedad que vivimos, ¿sabes? Con mi abuela. La familia. Sí, vive la familia y sí. Yo pienso que lo más difícil es como pelear con la realidad de que mi abuela fue una persona súper activa y hablaba, era boquisucia y era de todo. Y era súper divertida mi abuela, era súper impetuosa. Entonces yo pienso que la realidad de ver cómo esa persona se va apagando es lo más duro. Pero hay una parte de la enfermedad que es hasta divertida. O sea, la verdad es que mi abuela es que, oye, mi casa, ya me quiero ir para mi casa. Y dije, abuela, tú vives aquí ahora. Entonces, pero yo me tengo que ir para mi casa. ¿Cómo ustedes, los expertos en este caso en neuropsicología, cómo evalúan o cómo se trata psicológicamente a la familia? Porque al tener una persona dentro de la familia que está padeciendo Alzheimer, eso tiene un efecto dominó en toda la familia. Sí, especialmente para la persona, siempre en la familia hay un cuidador. Correcto. Que es el que se encarga, o sea, puede que sean 3 hermanos, pero va a haber uno que se va a encargar siempre más, aún cuando esté en un home o cuando esté con enfermera, siempre va a haber uno que se encarga más de ese paciente con Alzheimer. Tratar del paciente con Alzheimer es estar lo más cómodo posible, no olvidarlo. Lo peor para un paciente con Alzheimer es que lo olviden, o sea, que se olviden de él, que no tengan contacto social, que los dejen en el asilo y lo vayan a visitar nada más el día del padre, el día de la madre. Eso, la pérdida del contacto social es lo que más afecta. Ayuda a la enfermedad a que siga avanzando, a la condición. Ajá, o sea, tienen que estar en contacto social. Lo más que puedan, porque eso los va a ayudar mucho a que no sea tan degenerativa la enfermedad. Y al final son seres humanos y sufren, ¿no? Independientemente de que estén claros de quién eres tú o no. Sí, o sea, a pesar de que no te reconozcan, igual ir a ir a jugar con ellos, aunque él piense que eres otra persona, que es su vecino de la infancia, que no te reconozca, ir a jugar con ellos, hablar con ellos. Estos juegos mentales que hay ahora en las aplicaciones, ¿esto ayuda de repente a letargar o a una persona que de repente podría ser propensa a tener Alzheimer? Bueno, ayuda como a ciertas cositas, como velocidad de procesamiento y cosas así. Lo mejor para tener una reserva cognitiva es estudiar, leer. Los jueguitos estos que son como de rapidez y eso sí ayuda, pero más a ciertas cosas, no como a frenar o a postergar la enfermedad. Siempre decía un profesor mío de la universidad, ya para cerrar, no es leer, señorita, es memorizar, es aprender. Entonces nosotros agarramos y leemos y de que ¿qué leíste yo sí? Marcela, se me olvidó. Gracias por estar con nosotros, de verdad que es muy interesante todo lo que nos has compartido sobre esta enfermedad. Danos tu información de contacto para muchas personas que seguro tienen preguntas. Bueno, yo... Allá. Yo soy neuropsicóloga, trabajo en la Clínica Neuropsicológica de Panamá. Ahí están los números. Nosotros atendemos desde niños, déficit de atención, autismo, retraso mental, trastornos sensoriales, a adultos, epilepsia, accidentes cerebrovasculares, todos traumas craneoencefálicos. Este es el número, ¿no? Sí. ¿Tu correo electrónico? Es mi nombre. Ajá. d27@gmail.com. Perfecto, muchísimas gracias, Xochitl. Ya saben, la especialista, la hija de nuestra especialista de Años Dorados, Xochitl, también, el mismo nombre.